Cuando estamos generando los formularios y estamos interactuando contra nuestras entidades de las bases de datos, quizá uno de los elementos más importantes o que con más recurrencia aparece, pero que más problemas produce, es el del uso de las fechas y los tiempos dentro de nuestros formularios y su interacción contra la base de datos. Desde hace tiempo, aunque no es un objeto muy utilizado por parte de los programadores en PHP tenemos la clase datetime, que lo que intenta es estandarizar el uso de las funciones de las fechas para unas determinadas regiones. Así que si programáis en PHP simplemente, una buena práctica es utilizar siempre la clase datetime de PHP, que como podéis observar fue introducida a partir de 5.2. En los formularios de Symfony vemos también ese datetype del formulario que va a estar relacionado con nuestra entidad y con aquellos campos que ya hemos definido como campos de fecha. Vamos a verlo con un ejemplo y cómo se implementaría dentro de dichos código, dicha aplicación. Para comenzar, veamos nuestra entidad, en la cual no tenemos que realizar ningún tipo de cambio, puesto que cuando estuvimos definiéndolo a través del wizard de console, de bin console, ya le presupusimos, cuando nos pedía el tipo de dato que iba a tener, de campo que iba a ser en la base de datos, le pusimos a uno de los campos que iba a ser de tipo fecha. Este es el caso de fecha creación, en el que pues cuando, vuelvo a repetir, estuvimos definiendo cada uno de los campos, pusimos que era de tipo fecha o de tipo date. Vamos a ver los getters y los setters, pues, que van a ser muy clarificadores de por qué tenemos que manejarlos con determinada precaución cuando nosotros estamos ya definiendo los formularios determinados o detallando alguno de los campos. Veamos el set fecha creación y get fecha creación. Fijaos que no os está devolviendo o en el caso de set no está pidiendo, o en el caso de get no está devolviendo un string, sino que está devolviendo un objeto de tipo datetime. Cuando aparece la barra al principio, es que está utilizando directamente esa clase base de PHP, puesto que nosotros estamos utilizando namespace y queremos utilizar, veis que estamos utilizando en todo rato, en todo momento, namespace para ir nombrando cada una de las librerías, y por ese motivo, cuando queremos utilizar algún objeto de alguna librería de PHP raíz, queremos o tenemos que colocarle este contrabarra para que no se confunda el Symfony. Bueno, resumiendo, tenemos que en la entity vamos a manejar siempre ese datetime como objeto tanto de setter como de getter. ¿Esto cómo se traduce en el alumno type? Bueno, pues en el alumno type, si no ponemos absolutamente nada, él va a hacer esa relación con la entity y él va a generar directamente ese datetype. Pero imaginaos en este caso que yo he querido cambiarle el label y por lo tanto tengo que definir el tipo. El tipo va a ser un datetype, y para eso lo hemos visto anteriormente, ¿veis? Aquí está el tipo date de los formularios, que nos va a permitir modificar pues todas las opciones, igual que cualquier otro campo. Pero esa es la primera premisa que deberíamos tener cuando nosotros cambiamos algo en el formulario. La siguiente premisa va a ser en el controlador. En el controlador, si utilizamos un formulario, vamos a una que sea a una entrada, a una ruta que sea de un formulario, veis que al fin y al cabo se está haciendo cargo el formulario, el controlador, de toda la transacción y el intercambio con ese datetime de el entity y del formulario. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer una acción, quisiéramos hacer una ruta con datos manuales o bien introducidos por el get, fijaos que me voy a ir a algún dato, alguna ruta que tenga,
aquí lo tengo, por ejemplo, en el que esté realizando la actualización de la fecha y le esté introduciendo tanto el ID como la fecha, fijaos que voy a tener que utilizar este new date type, ¿vale? Para poder introducir, para poder hacer ese setter de la fecha creación. Si no, no nos va a permitir realizar esa actualización y por lo tanto no nos va a permitir con el con la entidad realizar mediante Doctrine esa actualización. Vamos a verlo en funcionamiento esta, por ejemplo, y de esa forma veréis qué ocurre cuando yo le pongo o no le pongo dicho objeto dateType. Vamos en primer lugar a utilizar el formulario y después actualizaremos mediante ruta. Fijaos que la ruta es nuevo y lo tenemos envuelto de alumnos, por lo tanto tendría que combinar alumnos nuevo para poder alcanzar esa ruta de un nuevo alumno. Alumnos nuevo. También estamos en esta base de datos y estaríamos interactuando con esta tabla. ¿Veis? Aquí tenemos un montón de datos ya introducidos. Vamos a ver por qué alumno nuevo, seguramente porque aún le hace falta envolver, puesto que en este caso tenía varios bundles, envolver con vamos a ver si es así, routine. Estoy trabajando con el bundle Paco Anot Bundle y en este caso el Paco Anot Bundle además tiene la envoltura de la ruta Paco Anot. Muy bien, me he equivocado al colocarlo ahí y ahí. Vamos al formulario de entrada de datos y vamos a introducir un nuevo campo. En este caso vamos a comprobar que el label que nosotros habíamos cambiado a través del formulario, ¿veis? En vez de ser fecha creación, directamente es fecha y que coge el date type del formulario. En este caso vamos a probar con María Arnal Navarro, edad 23 y la fecha vamos a poner de agosto 13, donde la titulación está. Muy bien, lo enviamos para comprobarlo ahora mediante el phpMyAdmin y posteriormente vamos a actualizar la fecha, aquí lo tenemos, vamos a actualizar la fecha mediante la ruta estática María Arnal Navarro, agosto 13. Muy bien, vamos a actualizar mediante la ruta estática que antes estábamos viendo y que utilizaba new date type time con la fecha de hoy, ahora mismo. Veis que es actualizar fecha, donde le tendríamos que poner el ID y la fecha va a dar un poco lo mismo porque lo tenemos pasado por defecto y después, como no la utilizamos, pues va a dar exactamente lo mismo, pero independientemente por aquí podréis poner la fecha y después cambiar la fecha aquí para utilizar el date time. Bueno, para hacerlo más rápido vamos a utilizar directamente el ID sin la fecha. Hemos dicho que es el 11. Vamos a ver cuál era la ruta. Actualizar fecha y después el ID. Actualizar fecha 11. Muy bien, vamos a ver. Además le hace falta alumnos, que me lo he comido. Está dando un error en el twig. Seguramente vamos a ver dónde está el error. Pero vamos a ver cómo en la base de datos, puesto que ya lo ha superado, ha cambiado la fecha de creación al 2017, 11, 20 y por lo tanto, como podéis observar, bueno, está dando un error en alumnos home porque seguramente hemos cambiado la base de datos o la entidad o los datos que estamos introduciendo y entonces no está redirigiendo, no está mostrando correctamente bien los datos. Sin embargo,
sí que tanto el flush, es decir, toda la parte estática que queríamos ahora mostrar en este tutorial, sí que lo ha realizado. Es decir, mediante el manager hemos cogido y hemos obtenido ese ID de el alumno que acabamos de insertar y hemos actualizado mediante el uso del objeto datetime nuestros datos en la base de datos, como podemos observar aquí mismo.